El objetivo de esta ponencia es explicar la evolución y la forma cómo a través del tiempo se han mantenido comidas e ingredientes primigenios que son la base de la comida manabita. Para el estudio se ha dividido esta investigación en 4 grandes periodos. Como referentes se consideraron los estudios arqueológicos, paleobotánicos y las diferentes aportaciones que los pueblos de la costa pacífica de lo que hoy es Ecuador han recibido relacionados con los contactos, sean estos por intercambio entre pueblos precolombinos de Mesoamérica, de los Andes centrales y posiblemente con pueblos asiáticos, así como también los producidos por colonización y migraciones permanentes, motivados por la movilidad artesanal, comercial, agropecuaria, por los procesos independentistas, sin olvidar la transformación del hábitat por los cambios climáticos y las catástrofes naturales, la introducción de plantas, animales, provocando que muchas especies nativas se extingan y que nuevas se adapten. Hay ciertas características de la región relacionadas con la riqueza de su ecosistema y biodiversidad que han hecho posible una dieta muy rica y variada. Toda esta riqueza, manifestada en la conformación de patrones culturales por los procesos de hibridación, han configurado una comida muy especial, considerada como una manifestación de la identidad cultural manabita y desde el 2018 como Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador. Miro el sinnúmero de objetos representados a través de la alfarería por estos pueblos milenarios y dejo a mi imaginación, si me ayudan, por favor. Pasamos. Bien, gracias. Dejo a mi imaginación volar al pasado y reconstruir con esos vestigios la cocina de los habitantes de estos territorios que hoy ocupan la zona sur de las provincias de Esmeraldas, Manabí y Santa Elena, para degustar esas comidas que nuestros antepasados preparaban con esos productos de mar, ríos y tierras y representados en cada uno de los figurines de los diferentes períodos en los cuales los historiadores y arqueólogos han dividido la prehistoria ecuatoriana, productos que en la actualidad se siguen cosechando, criando en las tierras y extrayendo de los ríos y del mar. Para muchos historiadores, los primeros seres humanos llegaron a esta América en la época del Pleistoceno tardío y posiblemente pisaron estos territorios entre el 14.000 y 11.000 años de atrás. Marcos, basado en estudios arqueológicos, señala que las poblaciones de la costa ecuatoriana surgieron en un proceso autóctono de neolitización, debido a la rica biodiversidad de esta región tropical y que no son parte de un oleaje de poblaciones venidas desde el norte, lo que lleva a pensar que somos productos de una evolución convergente. Esta sería la razón que en muchos lugares del planeta se hayan dado iguales o parecidas manifestaciones. Está comprobado que hay lugares donde se domesticaron determinadas plantas y a eso se debe el uso intensivo de tal o cual producto. Entonces estaríamos señalando que productos como el maíz, maní, cacao, yuca, zapallo, frijoles fueron domesticados en estas tierras tropicales de la costa y la Amazonía ecuatoriana. Debieron pasar miles de años para que los habitantes del Paleolítico Superior se convirtieran en sedentarios, Las Vegas, para que el descubrimiento y el uso del fuego hiciera esos milagros de pasar del mordisco de alimentos crudos a la masticación de alimentos cocinados, a establecer esos primeros guisos posiblemente en las caparazones de tortugas, del armadillo, a procesar la carne mediante el asado, la disecación y el ahumado, hasta llegar a la creación de la alfarería, considerada como la primera tecnología en América, realizada por los pueblos valdivios 4050 años antes de Cristo, descubierta y estudiada por Emilio Estrada, por Hall, por Evans, Meyers, Baumann, por Laptran, Lubreras, Felden, Mosley, Marcos, que consideran que estas comunidades formativas con orientaciones agrícolas y una organización social compleja aparecieron en el Ecuador
1000 a 2000 años más temprano que en México, Perú y la región andina, y que las primeras cerámicas encontradas en contextos de Perú y Mesoamérica reflejan ciertas similitudes a las encontradas en la costa, en la isla Puná, Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro y Los Ríos. La alfarería significó una revolución en la vida de estos pobladores de la costa ecuatoriana y su influencia a lo largo del territorio americano, que aportó el nacimiento de la cocina ecuatoriana con la confección de innumerables artefactos para cocción, hervido, fermentación, transporte, procesamiento, servicio, molienda, ralladura y en el desarrollo de actividades concomitantes como la pesca, la caza, la agricultura de plantas como el maíz, la yuca, el zapallo, frijoles, maní, constituyéndose ahora en esa biblioteca que nos ayuda a describir y clasificar los alimentos de la dieta de los pueblos que vivieron en el periodo formativo de desarrollo regional y de integración. Los estudios de fitolitos, de macrorestos botánicos, más la evidencia arqueofaunística que quedaron depositados en la tierra como microfósiles en el sitio de Las Vegas, en los estudios arqueológicos paleoambientales y de evolución agrícola en el valle del río Jama, de paleoambientales y de evolución agrícola en el valle también de Salango, de Jama, de Agua Blanca, abundan en información en el campo de la alimentación de los tejidos óseos humanos, de los vegetales, de la fauna encontrados en los restos hallados en las excavaciones, los que nos permiten afirmar que la dieta de estos pueblos estaba integrada por calabaza, zapallo, maíz, maní, yuca, frijoles, zapotes, guava, tagua, frutos de palma, tapir, cuy, pato, conejos, armadillos, pecaríes, saínos, zarigüeya, venados, jaguar, lobo de páramo, bagre, corvina, moluscos. Guinea encontró en el 1974 en un yacimiento de Atacames, en uno de los montículos, un cuenco que contenía en su interior los restos de un guiso de pescado con maíz que se pudo conservar. Gracias a que se carbonizó en parte, en otro montículo se halló una olla grande y alrededor de 200 cuencos pequeños para tomar posiblemente alguna bebida ritual, que puede ser el ashua o la chicha. Estos son los primeros referentes de comidas milenarias que se han mantenido como el biche y la chicha. En evidencias arqueológicas en Manchalilla se ha encontrado un gran yacimiento de espóndilos y de conchas, lo que registra que Manabí estaba asociado con su actividad comercial por la gran demanda que había del espóndilus de los políticos del norte de los Andes centrales, incrementándose en forma considerada después de Moche y perpetuándose durante las ocupaciones de Sicán en Chimú. Cabe aquí recordar que el mullo, espóndilus, era considerado como un elemento de ritualidad propiciador del agua, pero además en las élites lo consideraban como el manjar de los dioses, de lo que se deduce que el primer ceviche de exportación manabita ecuatoriano fue el de espóndilus. Lamentablemente, aún no tenemos estudios paleobiológicos ni de filogeografía ni de estudio de la dieta a través del contenido que queda en el sarro de los dientes, donde se almacena información extraordinaria sobre estos aspectos y que está siendo aplicada en países europeos, y a partir de estos estudios se ha podido precisar fitolitos, silocobiolitos y calciobiolitos y determinar la comida de los neandertales, 200 millones de años. La creación del horno manabita, cuyos vestigios más antiguos pertenecientes a asentamientos valdivios se han encontrado en excavaciones realizadas en San Isidro, en Atahualpa, en Japotó, en Puerto López, van configurando elementos para afirmar la utilización del horno manabita como un factor necesario en la elaboración de las comidas tradicionales, el cual se ha mantenido hasta nuestros tiempos. El uso de las hojas de la mazorca del maíz, del bijao y del plátano, a partir de su llegada,
para envolver los alimentos como una forma de preservación, asarlos u hornearlos, pandado bollos, cocinarlos al vapor en agua u hornados, humitas, trasladarlos una vez cocidos, tonga, para preservar la carne, hojas de maíz cuya impronta de las ranuras y del amarre se la ha podido observar en las imitaciones de tamales, bollos, humitas que como ofrendas realizaban para sus ritos, o como lo señala Guinea, como medicina, como resultado del análisis de grandes cantidades de pedazos de barro cocido, tamalitos de tierra, en las excavaciones realizadas en Japotó, Manabí. Arqueólogos como Savigi, Holmes, Ceballos, Gijón Camaño, Estrada, Stotter, Marcos coinciden en afirmar que estos pueblos conocieron la agricultura y desarrollaron un sistema de terrazas, canales de riego construidas en las laderas de los cerros. Ejemplo, el complejo arqueológico Cerro de Hojas Jaboncillo, que hay que visitarlo. También construyeron albarradas, jagüeyes, que es el nombre ancestral, para la recolección del agua en la época invernal, pozos artesianos y así asegurar su provisión durante largas sequías. Sancán, Julcuy, Jipijapa, Tosagua, Calceta, Junín y otras poblaciones manabitas aún conservan ejemplos de estas construcciones. Los cronistas en sus primeros momentos de avistamiento con nuestros pueblos aportan datos muy importantes relacionados con productos de estas tierras, pero también con comidas de los nativos que les brindaron o que vieron que consumían, a las que le dieron los mismos nombres que escucharan de alimentos parecidos en sus primeras incursiones en Caribe, México y el Darién. De estas crónicas rescatamos los siguientes: pescado cocido, tórtolas, bollos y yamor, chicha de maíz, bollos de maíz y de yuca, pan de maíz. Es muy probable que se refirieran a ese pan seco, si ven en la fotografía que está, que es el que todavía en algunas comunidades manabitas se sigan haciendo. Solamente maíz que se le puede poner panela, no lleva agua ni nada, sino con el proceso manabita de hervir la mazorca, rallarla, molerla y después unirla, hacer una masa que se la pone en el horno y da ese resultado. Alimentos que en muchas comunidades se siguen realizando, pero también había las tortillas de maíz, el maíz tostado. Mario Cicala nos dice de una comida y nos relata cómo se la hace con maní, es lo que llamamos nosotros ahora el biche. También hablamos del ashua o de la bebida esta que José Acosta en la Historia Moral hasta nos dice cómo la preparaban. Cocinan, muelen y preparan una masa con la que hacen tortillas que ponen al fuego. En Machalilla, Agua Blanca, Salango, al sur de Manabí, hay grandes basureros precolombinos, increíbles, sitios de riqueza con conchales que se han venido explotando más de 30 años y continúan. Chone, Tosagua, San Vicente, Sucre, Bachillero, Barquero, La Ciénega, San Antonio. ¿Qué nos dicen estos depósitos? Por las cerámicas encontradas allí, que posiblemente hay una evolución desde Valdivia hasta Jamacoaque, fase 2, es decir, de unos 7.000 años de ocupación. En Lihuiqui y en Cabo Pasado, en cambio, se encontraron una cantidad, o sea, kilómetros, vamos a hablar de kilómetros de corrales marinos construidos en piedra en el mar. ¿Para qué? Para la pesca. Este descubrimiento increíble que nos está indicando la gran comercialización de pescado que tenían estos pueblos de Lihuique, que es una parcialidad de Manta, posiblemente con pueblos del interior, o sea, Sierra y Amazonía. Entonces, estos cronistas, estos arqueólogos, ¿qué nos están indicando? Que la comida no ha cambiado, que sigue siendo igual y que conservamos maíz,
yuca, maní, zapallo, frijoles, habas, tomates, ají, aguacate, cacao, camote, ovos, carnes de animales, aves, peces y mariscos, y el plátano, que ni bien llegado, se adaptó muy bien. Vamos bien. La cultura indígena no desaparece a raíz de su encuentro con la civilización occidental y el mundo asiático africano. Va a quedarse integrada, ¿sí? Y va a ser la comida entonces y la cultura un resultante de aportes indígenas, europeos, africanos y asiáticos. Las consecuencias de este choque cultural entre dos geografías, la naturaleza y sus intercambios, tendrán un alcance incalculable y condicionaron el discurrir histórico de la humanidad. Sabemos que estos procesos de colonización transforman tanto al colonizador como al colonizado. Las nuevas comidas para los españoles debieron significar un choque cultural sin precedentes. Llegaron a un continente donde el maíz, la yuca, la papa, camote, calabazas, maní, cacao, vainilla, canela, achote, ají, tomates eran las bases de su comida. Paralelo a eso, el tabaco y la coca como medios imprescindibles en sus ritualidades. La costumbre de ingerir chicha de maíz, a lo que se le atribuye bondades medicinales, al mantener, comillas, sin dolencias de orina, piedra, reumas, corrimientos y falta de dentadura, cierro comillas, cobo. La abundancia de frutas, papayas, guayabas, piña, etcétera, ya lo dijo Julito Pasos, ¿para qué voy a estar renumerando? Cantidad de frutas que eran parte de su dieta. Por eso decían que estos tenían una dieta maravillosa. Muchos de estos productos paulatinamente fueron asimilados por los españoles, pasando a ser parte de su dieta y cambiando sus consumos. Así como también los traídos de España, unos como el vino, el aceite, la caña de azúcar y el plátano fueron aceptados casi de inmediato, y otros como el arroz, el café de origen abisinio debieron pasar siglos para que pasaran a reemplazar en la dieta a otros productos tan habituales como el zapallo, camote, yuca, jícama, sidrilla. Lo propio debió haber ocurrido con los productos de condimentación tradicionales al introducirse el ajo, la cebolla y otras especies. De esta forma se da inicio a una criollización de la comida. Ulloa refiere la ingesta de pescado crudo con sal y ají, primigenia de comer pescado y moluscos, lo que más tarde se le conocería como ceviche cuando se introduce el limón, que está ya referido en las primeras crónicas. En 1887, la imprenta El Universo de Guayaquil publica un manual completo donde aparece ya una preparación de pescado con aceite y vinagre y la receta, la que se sigue manteniendo y que hoy conocemos como el ceviche, que para unos su terminología es de origen árabe, cibech, comida ácida. Otros creen que proviene de escabeche, otros de la tradición andaluza de usar la naranja agria y el limón en el pescado crudo para evitar su olor fuerte. Considero que está relacionado con el cebo de pescar y el uso del maní, por eso ceviche. La presencia de grupos de africanos se da entre 1541 y 1553, cuando dos barcos españoles encallan en San Mateo y Portete. Los esclavos aprovechan el pedido de ayudar a buscar alimentos, se adentran en los matorrales y se liberan. Su ida y unión con los pueblos aborígenes pertenecientes a los niguas, campaces, coaques, pasaos, pechonces determinó un mestizaje muy especial. Dio paso a comunidades de mulatos y zambos en varios sectores, tal como lo manifiestan informes de curas, administradores españoles en sus primeras décadas. En 1578, Balboa señala la existencia de grandes comunidades de antiguos esclavos emancipados en la costa de Esmeraldas y en el norte de lo que hoy es Manabí. Durante el siglo XVII,
la costa ecuatorial, esta costa norte ecuatorial, ya estaba poblada más de zambos mulatos que de propios aborígenes. Martín de Fuica, en 1616, cuando estaba intentando hacer ese carretero entre Bahía y Quito, se da cuenta de que la mayoría de las poblaciones son híbridas, tanto en sus costumbres como en su aspecto físico. La mezcla de afros con aborígenes, de españoles con aborígenes, dio paso a comunidades de mulatos, zambos y mestizos. Este mestizaje en el aspecto cultural significó un aporte de mucha importancia. Unieron sus saberes, sabores y olores. A partir de este sincretismo, fueron conformando una comida en que los nuevos ingredientes, plátano, aceite, cilantro, cimarrón o denominado chillango en Esmeraldas, cilantro de pozo en Manabí, las formas de procesar el plátano y nuevas formas de procesar la yuca, elemento parecido al ñame, la extracción y uso del aceite de palma, el sofrito o refrito y las variaciones que se dan en nuestro territorio por el uso del ají, tomate, pimientos, el procesamiento de la caña de azúcar ya a partir del siglo XVII en sus últimas décadas, la extracción del corozo colorado, una variedad de palma existente, el uso de coco rallado y de su leche para elaborar comidas, de la sangre y las vísceras de las aves pasaron a ser parte de su dieta. De aquí provienen las nuevas recetas. El tamal de concha negra, una delicia, descubierto por Valentina Álvarez en Cojimíes, en las comunidades de las mujeres concheras, que se ha mantenido, es una receta ancestral y es uno de los platos más deliciosos. El majado de plátano, chucula, bala, bola, bolón de plátano, tapado de pescado, sango de plátano con sangre, vísceras de gallina, los encocados por el uso del coco con todas las posibilidades, chicha de chontilla o borroque, la chicha de masato. Desde el principio de la introducción del plátano, los indígenas americanos aprendieron a elaborar chichas, masatos, chuculas y a extraer el vinagre del plátano maduro o del banano, comillas. Estos se ponían colgados a destilar sobre una vasija de este líquido que resulta un vinagre muy fuerte y saludable. Patiño, 1990. Hasta ahora lo hacemos, ¿no? Aprendieron a fabricar grandes pilones de madera para moler granos. Este pilón o pilao, conformado por una vasija de madera cóncava que recibe el impacto de una gran pieza de madera alargado que sirve de mano, de uso tan extendido en Nigeria, fue demasiado importante. Este es el aporte de Cartay en su investigación. En los actuales momentos seguimos elaborando la chucula y el vinagre. Voy a ir avanzando porque me acaban de decir que el tiempo se ha disminuido. Tengo todo lo que ha manejado la fundación, desde la Fundación Española de Portoviejo en 1537, su traslado en 1638 al lugar donde hoy se encuentra, y el establecimiento de reducciones en sus alrededores para poder aglutinar indios a sus servicios y facilitar el pago de tributos, generó la transmisión de la crianza y faenamiento del cerdo, lo que ayudó al aprendizaje de la elaboración de las morcillas, longanizas, chorizo, caldo de manguera, una tradición que se ha mantenido en estos sitios: Sosote, Calderón, Colón, Rocafuerte, Tosagua. Nos vamos a la lámina 24. A finales del siglo XVIII, la artesanía del sombrero va a significar una movilidad de las poblaciones indígenas de Montecristi y Jipijapa hacia la Azuay y Cañar, pero también a Colombia, Perú y Panamá. Continúo. En las dos primeras décadas del siglo XIX, atraídos por los cambios de la política española y en el interés de los ingleses de asumir el poder de estas colonias, se da la movilización del ejército de Bolívar. Sucre acampará en Charapotó,
en su paso a Guayaquil y reclutará gente no solo de Manabí, Esmeraldas, Los Ríos y Guayas del Oro para conformar el ejército patriótico. Esta movilidad determinaría cambios en la dieta por el uso de otros ingredientes, ya que en los campamentos se reunieron estas mujeres a cocinar y compartieron sus recetas. De allí, pues, los manabitas trajeron el champús, que todavía en muchas comunidades en Manabí se lo hace. Pero tenemos una variante, que es el mote de zapallo. Trajeron el yapingacho, por eso es que muchos le dicen al muchín, que es de yuca, le dicen yapingacho y sabemos que es de papa, tenemos esa asociación, pero es por esto. Pero el manabita aportaría con el maní en ingredientes de varias recetas en las comidas andinas, como es el caso de la fanesca, la guatita, papas con cuero, patas de chancho con papas, y en ciertos guisos, como son los mazapanes de Navidad, que nos dice Pasos en sus estudios. Vamos a pasar, ya, vamos a la página 26, a la lámina 26. Bien, la presencia de la iglesia en Manabí es débil en el siglo XVIII y en el siglo XIX solamente la presencia ya de religiosas va a aparecer a partir de 1885 con la llegada de Schumacher. ¿Él qué hace? Establece comunidades religiosas en Calceta, Jipijapa, Chone, Santana, Rocafuerte, Bahía de Caracas, las benedictinas y las franciscanas y las hermanas de la caridad. Estas, sabemos que los dulces son de tradición conventual. Estas monjas ayudarán a mejorar la elaboración ya de esta tradición dulcera y por esa razón nosotros hoy hablamos de los dulces de Rocafuerte. Y hablamos de varias especialidades que no hay tiempo para enumerarles, pero están en el aporte que será publicado por Uniandes. La Revolución Liberal fue otro de los grandes procesos que significó unión y movilización de personas de diferentes provincias. Las campañas que se dieron a lo largo de la costa y la sierra nos llevan a pensar que esos montoneros, que eran esmeraldeños y manabitas, llevaron consigo recetas que se compartieron en estas jornadas agotadoras. Por eso no es de extrañar que la cocina manabita se haya instalado en muchos lugares del país. De ahí tenemos en la lámina 27 lo que significó la siembra del cacao, la ganadería que se inicia en 1760 en Paján y Jipijapa, pero coge fuerzas ya en toda la parte norte, que es Bolívar, Chone, Sucre, Pedernales, donde la ganadería es una de las industrias más prósperas, pues proveen de leche y carne a las industrias quiteñas y guayaquileñas, pero hicieron posible marcas, el queso chonero. Entonces, vamos viendo de qué manera vamos avanzando en el tiempo. Voy a pasar y vamos con la actualidad de la culinaria manabita. Veamos. Estoy en Bien. La modernidad, dice, trajo consigo tecnologías y avances en la ciencia alimentaria y una clara repercusión en los pueblos. Entonces la culinaria se va a cambiar. Sin embargo, en Manabí no se ha querido hacer algunos cambios en el uso, por ejemplo, del horno, que es tan arraigado en nuestras mujeres, y algunas recetas ancestrales que se mantienen y que ahora son parte de los restaurantes. En la lámina 29, si me ayudan, tenemos lo que mantenemos ancestrales: bollos, horneado de pescado, de cerdo, de panza de res, sango de mariscos, pescados, carnes, biches, ceviches, corviches, pandados, colonche, bolas de verde con maní, queso, chicharrón, panes de yuca, muchines, empanadas de verde, tortillas de maíz, hallacas, salprieta, chicha de maíz, morcillas.
Hay mucha industria de emprendimientos locales que hacen posible ofertas de comidas manabitas empacadas al vacío o enlatadas. Ya están en diferentes lugares en la venta en Manabí. Manta y Bahía, por su condición de puertos, aunque con diferencias sustanciales en su crecimiento urbanístico y poblacional, han sido espacios de confluencia de personas de muchos lugares del país y del extranjero, permitiendo en este momento en Manta una oferta de restaurantes de varias nacionalidades, peruanas, mexicanas, chinas, italianas, españolas, americanas, inglesas y francesas. La educación superior también ha sido muy importante en Manabí, y esto a partir de 1985, en que ya tenemos facultades de hotelería. Llega la Católica, establece también su facultad de hotelería, la San Gregorio, la UTM, o sea, van estableciéndose. Ahora tenemos ya la carrera de gastronomía en la UTM de Puerto Viejo. Lámina 30. En el 2004 en Puerto Viejo se crea la Escuela de Gastronomía, con una capacitación a más de 5.000 personas y titulación de 1.000 estudiantes. También se crea, para ir avanzando, la Escuela de Gastronomía y Artes Culinarias en Manta, con una capacitación de 3.000 personas, posibilitando plazas de trabajo. Y últimamente, la Escuela de Comida y Hospitalidad ICHE, de reciente creación en San Vicente. Desde el 2014, en que se crea la Asociación Gastronómica de Manabí, lámina 31, Asogasma, una organización que fomenta y divulga la gastronomía manabita, ha realizado eventos a nivel nacional e internacional con temas encaminados a difundir las bondades de platos emblemáticos. En el 2015, invitados por la Universidad de San Marcos de Lima y la Cordon Bleu, se promocionó la comida manabita a través de sus platos emblemáticos: biche, ceviche, corviche, salprieta. En junio, por el mes de manabitismo en este año, el cuarto encuentro de la cocina manabita Cocinemos Juntos los Iches convocó a restaurantes no solamente del país, sino del extranjero. En Madrid, España, tenemos a Amomastro, la Asociación Casa del Montubio Manabita Sin Fronteras, estableciendo concursos a nivel internacional. El último fue el Mejor Plato Gastronómico Manabita 2021, que ganó el Greñoso, presentado por un restaurante ubicado en Bélgica, en Maaseik. Esta proliferación de campañas, capacitaciones al sector de restauración realizadas por universidades, escuelas gastronómicas, por el gobierno local, por Asogasma, por Gazán, por emprendimientos particulares, ha ayudado a mejorar la culinaria manabita. Y ahora, lámina 33, el empoderamiento además se ha visto reflejado en restaurantes cada vez de mejor perfil que cuidan su entorno, realizando varias presentaciones diferentes, y que ahora tenemos marcas nacionales y marcas internacionales, como internacional Ceviche Jipijapa, Los Iches en Manabí. Queso chonero, marca ya nacional. Aguardiente o currinche de Junín, dulces de Rocafuerte, empanadas de Ayacucho, morcillas de Calderón, rompope de Calceta, greñoso de Jipijapa. Cada vez estoy más convencida que lo que define y diferencia la culinaria de una región y de otra son la forma de procesarlos y el uso de ciertos ingredientes que se vuelven necesarios, básicos en la preparación de los platos. Esto es lo que marca y define el sabor. En el caso de la comida manabita es el maní, usado en todas sus formas, con ese sabor tan característico y peculiar. Aunado a esto, el proceso de condimentación y la cocción en el horno manabita. Lámina 36. El ahora y el futuro de esta comida ancestral está presente en esta reinvención de sus platos. Con Edgar León recorrimos la provincia. Esos sabores, saberes, aromas de nuestra comida hicieron posible estas presentaciones con las cuales se han engalanado ya los mejores restaurantes en el mundo. Conclusiones.
Las evidencias arqueológicas comprueban que estas regiones fueron habitadas por pueblos que desarrollaron la primera tecnología en América, la cerámica, que domesticaron plantas gracias a una actividad agrícola intensiva y a que compartieron un perfil topográfico cargado de zonas ecológicas y ambientales de influencia marítima. La revisión de documentos precisan que históricamente estas regiones establecieron redes de intercambio no solo entre ellas, sino con otros pueblos de la costa pacífica de la Sierra y Oriente Ecuatoriano, sino de Mesoamérica, Andes centrales y países asiáticos, influenciando con sus tecnologías, productos y formas de preparación. El mestizaje colonial enriqueció la cocina y la mesa manabita. Los diferentes alimentos que cruzaron el Atlántico con mucha facilidad se unieron a los nuestros, produciendo esa hibridación culinaria. Sin embargo, hay ingredientes que con el paso del tiempo se han mantenido y constituyen la base de las recetas tradicionales: maíz, maní, yuca, plátano, zapallo, frijoles, aguacate, ají, mariscos y peces. El sistema agrícola alimenticio cultural ha permitido mantener vivas las recetas de la comida tradicional manabita, tanto en los hogares como en restaurantes, donde la fortaleza es la transmisión intergeneracional y su práctica permanente. La revalorización de conocimientos y prácticas ancestrales, el mantenimiento de ciertos patrones alimenticios son los que han proporcionado al manabita una identidad cultural muy arraigada. La culinaria actual manabita es el resultado de un mestizaje producido por los aportes traídos por los migrantes africanos y europeos a partir del siglo XVI y su combinación con las comidas aborígenes que se desarrollaron desde el Neolítico en la costa pacífica del Ecuador, una cocina patrimonial que puede ser considerada el tronco común de la cocina ecuatoriana. Muchas gracias.